Aunque no me gusta el término expatriado. Sí. Sí. A mí tampoco me gusta. Forastero. Inmigrante. Inmigrante, sí. Bueno, ¿empezamos? Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio hablamos con un invitado de aquel tema que les apasiona, los consume, del cual son expertos de sillón. Esta semana tenemos con nosotros a Matthew Duelli. Hola, hola. Ay, no necesita ser tan exacto. A mí me gusta el libreto. Voy a dejar todo esto. Mi nombre es Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián. Bueno, sí, hoy tenemos con nosotros a Matthew Duelli, estadounidense, residente en Colombia desde el año 2000. No sabía eso. ¿Experto de sillón en qué? En ser un inmigrante. ¿Vamos a usar esa palabra? Sí, esa es. Matt, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchas gracias, muchachos. Qué Sí, gusto verlos. ¿De qué estamos hablando hoy? Sí, gusto verte también. Sí. Aquí en la Soledad, Cali. Está haciendo mucho calor. ¿Sí? Estoy mamado del calor ya. Nosotros vinimos Del frío. del frío gozando el calor. Sí. Estamos... Ajá. Pues estén bienvenidos por parte de Cali Gracias. y sus residentes. Sí. ¿A quienes tú representas? Sus residentes extranjeros. Sí. Sí, extranjeros. Eso se nota por mi acento exótico, diferente, no tropical. No, No tropical. Bueno, nosotros antes de empezar, Antes de entrar en tema, calentamos siempre contándoles a nuestros oyentes sobre nuestras experticias semanales, nuestras obsesiones. Sí. Público, prepárense para ser calentados. Uy. Siempre abrimos con esa discusión. Calentamos con esa discusión. Alejandro, Mi recomendación es no usar shampoo. esa explicación me la vas a tener que dar. Ajá. Yo no uso shampoo hace casi, yo diría casi que 5 años dejé de usar shampoo. 5 años. Sí. Porque en algún lugar leí que como que no todo el mundo necesita usar shampoo. Y que eso es como una conclusión a la que llegamos por default, que todo el mundo necesita usar shampoo. El cuerpo humano tiene un sistema natural como de regulación de la grasa. Hay personas que definitivamente producen demasiada grasa y el pelo les queda grasoso, entonces deberían usar shampoo. El problema es que, por ejemplo, una persona que lleva usando shampoo toda su vida lo que está haciendo es secando el pelo, quitándole toda la grasa natural al pelo, todo el aceite que es natural del pelo. Y inicialmente cuando uno deja de usar shampoo, yo empecé en la universidad cortando el uso, como usándolo un poquito menos, como 2 veces a la semana, luego 1 vez a la semana, luego cada 2 semanas, cosas así, porque sí se me ponía muy grasoso. Y eventualmente descubrí que yo puedo tener un cabello saludable y no muy grasoso sin usar shampoo. Y esa es mi recomendación, que no creo que nadie la tome. Yo siento completamente... pues que yo te saludé cuando entramos aquí al estudio. Y me viste el pelo Yo grasoso. No, yo te dije hippie. Y me has confirmado que tenía razón. Pero me lo dijiste porque no tenía puestos zapatos. Sí. Lo que no sabía es que tampoco tenía puesto shampoo. Ajá. Exactamente. Que no, siento que sí, que la reacción de muchas personas es que soy un asqueroso. Pero yo no lo siento así. Porque... No, yo he escuchado esa historia. Ajá. Conozco otras personas que no usan shampoo. Y lo que todo el mundo me ha dicho es que las primeras 2 semanas es una experiencia catástrofe, sí. muy desagradable, precisamente porque tu cuerpo está volviendo como a recuperar como la estabilidad de la propia producción de grasa sin que interrumpa el shampoo. Entonces cuando uno está usando shampoo, está sobreproduciendo grasa. Entonces cuando inmediatamente uno lo corta, tu pelo se vuelve súper grasoso. Se pone feo, se pone desagradable. Entonces por eso como que yo lo fui cortando lentamente. Y hoy por hoy como que solamente uso shampoo cuando me meto a un río en mi hipismo y realmente como que salgo y es como, está sucio, está feo. Entonces ahí sí me lavo. Pero siento que es como una manera más en la que me he logrado liberar. Este podcast es tangencialmente sobre la liberación de Alejandro. Es lentamente sobre como yo haciendo al nirvana del desapego de las cosas materiales. Sebas. Yo tengo una recomendación muy mundana. Uh-huh. Es una serie de Netflix, una docuserie de Netflix. Ajá. Las Crónicas del Taco. Un día llegué, yo no veo mucha televisión o películas o series, me cuesta mucho trabajo, me quedo dormido. Uh-huh. Entonces siempre busco cosas como de que tengan un costo de oportunidad muy bajo, o sea, que no me comprometa para que si lo dejo de ver no me duela. Uh-huh. Y llegué a ese porque me encantan los programas de cocina y me sorprendió una cosa que es lo que me parece que hace esta serie es supremamente especial y es la narración. La narración de las Crónicas del Taco es a partir de los tacos mismos.
los tacos tienen voz, son los personajes centrales de cada episodio. Entonces uno es sobre el taco de carnitas, el otro el taco al pastor, el taco de yo no sé qué. Y esos tacos tienen una personalidad propia que es la que habla y se describe a sí misma durante los episodios. Wow. Y eso me pareció muy chévere y me pareció muy bonito, por decirlo ¿Qué tan así. largos son los episodios? Son largos, creo que casi llegan a la hora o a los 40 minutos. Y todo el tiempo es un taco. Un solo taco por episodio, un solo tipo de taco por episodio. Eso es impresionante. No, porque lo más bacano es que hacen una exploración mucho más profunda de cada taco, más allá de como, el taco del pastor tiene estos ingredientes. Ajá. Van como al sitio de México donde hacen los mejores tacos X. Es una crónica, entonces. Es una crónica sí. del taco. De ahí su nombre. Sí. Es bastante transparente el nombre. ¿Sí? Como que no hay sorpresas ahí. Pero no, el ejercicio narrativo me parece muy creativo. Sí. Y yo creo que un buen éxito, un buen rasero para medir el éxito de un programa de comida es con qué tantas ganas te deja de ir a comer eso que acabas de ver. Sí. Vale, de acuerdo. Y yo he tenido un periodo taquero muy, muy fuerte. Y que además descubriste los tacos de Renata en Bogotá. Que también lo recomiendo. Recomendadísimos. Y no me están pagando. Pero si quieren empezarnos a pagar... ¿Son muy buenos? Son muy buenos, sí. Y además es una taquería que tiene la sensación de taquería. Como que uno entra y es como la música con el parlante y como que... Y el sitio está ambientado de tal manera que es como que... Sí, se siente como un hueco en la pared, como la tienda de la esquina. Y hacen unos tacos brutales. Son muy buenos. Y voy a decir yo, a modo disclaimer, que como en una típica manifestación de como la cultura foodie global, nunca he ido a una taquería en México. No voy a México desde el año 2013, cuando fui a Cancún, que pues no cuenta. Eso no cuenta para nada. Y a la Ciudad de México desde hace 15 años. No sabía que había sido Ciudad de México. Pues para que vea, mijo. Y entonces, cuando digo que se siente como una taquería, pues yo verdaderamente no sé de qué estoy hablando. Sí. Porque no has tenido la experiencia de mudarte a México y vivir en una cultura que no es la tuya. De hecho, yo empecé todo este gran viaje de 20 años viviendo en Colombia en la Ciudad de México. ¡Wow! Mira. Entonces, Y se agarró del Segway. perfecto. Victoria. Nunca hemos tenido un buen Segway en este podcast. Ese fue el primer buen Segway que hemos tenido. Pues yo estaba pensando también en tus experiencias en Texas. Sí. ¿Qué tal los tacos allá? Pues me han dicho que no es... Como que esos no son tacos de verdad. Pero pues había muchos tacos que eran como hechos por los mexicanos. Había un camión de tacos que sí, para nuestros oyentes, yo estudié en Texas, en San Antonio. Y había unos tacos que llamaban El Regio, que quedaban a 10 minutos caminando de la universidad. Y hasta la fecha son los mejores tacos que me he comido en cualquier lugar del mundo. Y es súper sencillo, es que eso es lo que siempre me descresta de un buen taco. Que es como que, no, esto tiene carne, cilantro, la tortilla y... Un poquito de cebolla Un poquito cruda, de cebolla y limoncito y la salsa. Y es como que esos mismos ingredientes uno lo encuentra en cualquier lado, pero hay algo sobre la preparación de la carne, sobre... Sí, como sobre hacen... Cómo seleccionan y preparan y hacen todos los ingredientes y cómo los tratan y cómo los aman. Que hacen el taco diferente. Es inexplicable. Sí. Es esa magia. Yo originalmente soy de California, como ustedes saben. Sí. Y fui a la universidad en Santa Cruz. Uh-huh. Y en Santa Cruz hay muchísimas taquerías. Y para mí la taquería era como muy importante en mi formación como hablante español. Sí, porque estaba estudiando literatura española en la universidad. Tenía clases dictados por españoles, españolas, mexicanas, chicanos, chilenos, sí. Pero solamente hablábamos español dentro del salón de clase. Y yo no tenía amigos hablantes españoles. Entonces practicaba en la tienda michoacana con las señoras que hacían los tacos ahí. Y ellas como, muchacho, ¿dónde aprendiste a hablar español? Y yo, no, ahí en la universidad. Hablas maravilloso, yo no sé qué. Y pues, ¿qué estaba diciendo realmente? O sea, ¿me das 2 tacos al pastor, por favor? Y así con un acento terrible gringo. Así. ¿Dónde está la biblioteca? Pero yo creo que eso es un rasgo muy típico de esa interacción entre como... Y voy a decirlo como... No tengo una mejor palabra, como... Una interacción, una típica interacción entre como el gringo, que además como fenotípicamente se ve como convencionalmente gringo, sí, como de ojos azules y vaina así, que llega como con su acento gringo a pedir algo y lo primero que uno siente que hacer es como que agradecer que le hablen uno en su idioma. Entonces, sí, es que como... es un gesto
Me parece muy vulnerable, en especial cuando uno no lo conoce, como que no tiene una maestría completa del idioma. La cuestión del idioma es muy complicado realmente. O sea, tiene que ver no solamente con un reconocimiento del otro, pero también una consideración con los demás que están alrededor, que de pronto podría o no formar parte de una conversación. Sí. Sí, aquí me pasa mucho cuando estoy en grupos multiculturales y multilingües. Siempre hay alguien que su inglés es más fuerte que su español, entonces como que tiende a hablar solamente inglés, aunque pues viviendo aquí todo el mundo entiende bastante español, ¿sí? Claro. Y me pone a mí a veces en el lugar incómodo de o ignorarles cuando me hablan en inglés, o sea, lo he hecho, o contestarles en español cuando me hablan en inglés, o ser regañado por mi esposa que me dice ¿por qué sos tan descortés? Y hablando inglés mientras que todos hablamos español aquí. Que queda, esa posición se va a la persona que está más en la mitad de esos idiomas, pues, que tiene más la maestría común. Sí. Quería definir los términos, porque llevamos un rato, hicimos un segue. Hágale, antropólogo. Hicimos un segue y yo sí quiero preguntar de qué estamos hablando, porque yo sabía para dónde iba, pero sí que, Matt, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de ser un extranjero, de ser un inmigrante, ¿sí? De ser, sí, el extranjero. Yo he hecho el I Ching como 5 veces en mi vida y 4 de los 5 veces me ha salido el extranjero. No. Sí, mi esposa le parece muy especial. A mí me parece curioso. pero, o sea, sí, el extranjero. ¿Que el I Ching es una forma de adivinación china? Sí. Que usa unos palos. Tiras monedas. Ok. Sí, y tiras las monedas y construyes como unas pictogramas que son barras sólidas o barras rotas, y esas pictogramas corresponden a capítulos en el I Ching. Y hay muchísimos capítulos. Y es muy raro que me ha salido el extranjero tantas veces. 4 veces dijiste. De 5. Eso es... Es muy raro. Y la quinta te salió el local. No, sí, no me acuerdo. Sí. Pero sí, estamos hablando de ser el extranjero. Sí. Y de hecho, soy bastante experto en eso. Creo que un extranjero con 20 años de experiencia. Para la hoja de vida. Para la hoja de vida. ¿Cómo comienza ese viaje para ti de California a Santa Cruz? Es decir, te delataste con el hecho de que estabas estudiando literatura española, de que inmediatamente hay un interés por algo más allá de lo que se vive en California o en Estados Unidos. ¿Dónde nace eso? Pues en la universidad, la universidad es bastante liberal. ¿Liberal arts? No. Okay. O sea, tienen fuerte en ciencia también, en marine biology y cosas así, biología marina. Pero sí tienen un fuerte en liberal arts, en las humanidades también. Sí. Pero sobre todo los profesores son muy liberales y políticamente... Que tiende a ser un rasgo de la educación superior en Estados Unidos y creo que en muchos lugares. Pues. Sí, claro. Sí. Tiende a liberal. Entonces, me interesó mucho Colombia, específicamente en mis estudios, porque me encantaba García Márquez. ¿Y eso era más o menos qué año? Pues yo leí 100 años de soledad y Amor en tiempos de cólera, los leí en inglés en el año 93. ¿Sí? O sea, y eso fue antes de la universidad. Ya en el año 97, 98 ya estoy estudiando literatura hispana y estoy releyendo García Márquez. Justo en ese momento también me doy cuenta que las historias que tengo acceso en los periódicos no coinciden exactamente con lo que entendía de García Márquez y las historias maravillosas que él contaba. Porque la imagen es de conflicto y violencia. Es secuestro, sí, es secuestro y narcotraficantes y masacres y todo eso. Aunque
curiosamente estoy releyendo a 100 años de soledad y qué libro tan violento. Sí. O sea, no, y de alguna razón tenía en mi imaginación que no era tan violento, sino que muy bonito en la forma que describe, o muy poco violento la forma que habla de la violencia, ¿sí? Está bastante estetizada. Sí. Entonces, graduó de la universidad y no puedo hablar español, ¿sí? O sea, escribo español, puedo leer español. Puedes ordenar tacos en español. Ordenar tacos, obviamente, pero realmente no me salen las palabras bien. Sí. Entonces yo digo, pues, voy a Latinoamérica. ¿Pero dónde? No, yo creo que voy a Colombia a ver qué es lo que pasa en Colombia. Porque había esa disonancia entre García Márquez y The New York Times. ¿Sí? Y eso era en los años antes de redes sociales y el internet. Entonces como que no había forma de consolidar esas dos versiones. Sí, ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, no tenía un amigo colombiano que me podía explicar todo. Entonces, ¿qué hacía? Pues arrancó viaje. Y sí, yo salí de California en enero de 2000, después de no caer todo el sistema. Y2K. Sí. Y me fui a México, estuve en DF como un mes viviendo en DF, como acostumbrándome al idioma un poquito. ¿Y por qué llegaste primero a México? Sí, me parece curioso esa lección. Bueno, pues tenía tiempo, tenía un poquito de dinero en el banco y pues era muy de moda también viajar y conocer. Entonces como que eso era una cosa que quería hacer, era viajar por México. Y creo que en California hay mucha conciencia de México como el vecino constante. Mucho, sí. Sí, México está ahí. Y entonces, además, tenía curiosidad sobre lo que pasaba en Chiapas con los zapatistas. Porque, bueno, otra razón de venirme para Colombia es que yo estaba con la idea de que la sociedad no estaba bien, que algo tenía que cambiar, que de pronto ese algo era una revolución y entendía que había revolución en Colombia y quería venir a ver, pues, si eso es la revolución que creo que necesita pasar. Entonces, pues, por ende, yo voy a Chiapas y no conozco a ningún zapatista, pero veo lo que pasa ahí un poquito, leo mucho periódico y viajo. Sí, y en mis viajes conozco nativos locales y hablo con ellos sobre, pues, qué es lo que pasa en su pueblo, qué es lo que pasa en su país y empiezo a construir una idea de que sí, no es solamente los Estados Unidos y la sociedad y el gobierno en los Estados Unidos que está muy mal, sino que en general en América Latina hay muchos problemas de inequidad y de... Sí, cosas que me preocupaban. Sí. Y cuando llegaste a México, digamos que venías con cierta idea, ¿hoy sentís que tenías una idea como romántica de lo que ibas a encontrar y que te encontraste algo distinto o te encontraste lo que estabas buscando? No, o sea, era muy, muy rápido que yo me di cuenta que la revolución que estaba pasando en Colombia en el año 2000 no era la revolución que yo estaba buscando. Sí, era muy aparente. En el año 2000 hubo ese atentado en contra de una señora como esposa de un esmeraldero con un collar bomba. Sí, el collar bomba. Sí, eso fue asqueroso. Yo no conocía esta historia. Yo me acuerdo viendo eso en el noticiero en el hostal donde estaba quedándome y yo, ¿qué es eso tan grotesco? Como tercera noche aquí y collar bomba. Sí. Y sí, las FARC me parecían ya muy poco idealistas en ese entonces. Ya el ELN me parecía un poquito distinto a las FARC y lo que realmente me interesaba era
la M19, que ya no existía como grupo armado. Sí. Pero las historias que gente me contaba de robo de la espada de Bolívar... Los actos simbólicos que Sí. toman. Sí. Que eso era la revolución que me estaba buscando, pero ya había pasado. Llegaste tarde. Llegaste Sí. muy tarde, Mati. Nací tarde, aparentemente. Sí, sí. Sí. Y entonces, pues yo tenía que tener una excusa de estar en Colombia. O sea, yo no solamente vine para fomentar revolución ni nada así. Yo vine realmente para estudiar una maestría. Y meses antes... ¿En qué? ¿En geología? ¿En qué era la maestría? No, en literatura. También, ¿no? Sí, sí. En geología. Un cambio de carrera. Aunque, pues, Rojas, tenés razón, que yo arranqué estudiando geología. Es que yo tengo Ah, claro no una conocía este conversación hecho, no hace conocía. mucho tiempo donde más me dijo que había estudiado geología. Y de hecho, desde que estaba diciendo que cuando estudió literatura hispana... Yo No te cuadraba. ¿Cómo así? ¿Uno había estudiado geología? Sí, sí. Estudié geología de 2 años y perdía terriblemente cálculo 2 o cálculo 3. Integrales, sí. Los integrales no pude. ¿Ustedes saben de eso? No sé me si acuerdo. sé. Yo hace tanto no toco un número. Sí, sí. Sí, mi excusa era estudiar. Ujú. Entonces, meses antes había escrito a una dirección de email que había encontrado, o sea, supongo en Yahoo, que Yahoo era el único buscador en ese entonces. Ajá. O Yahoo y... Ask Jeeves. Sí, Ask Jeeves. No, Y luego- Ask Jeeves era después. Sí. Había uno de AOL. Doggies. No me acuerdo. Sí, eso fue hace mucho tiempo. Sí, entonces Yahoo me llevó a una dirección de email de la Universidad Nacional. Había una dirección, yo escribía a la Universidad Nacional. Yo soy Matthew Dwelly, estadounidense, quiero estudiar literatura, hacer una maestría en su universidad. Por favor, avísenme, ¿qué hay? Pues nunca me escribieron. Nunca te contestaron. Sí, o sea, eso era en 99. ¿no? Universidad O sea, Nacional, si quieren ponerse en contacto con Matthew, escríbanos a expertosdecirronald@gmail.com. Pues yo no creo que ellos ni siquiera... Seguramente alguien sabía que tenían un email, pero yo me imagino que la mayoría de la gente no. Sí, o sea... Claro que no lo usaban, Sí. probablemente. Y menos iban a esperar que... Sí, yo les iba a escribir. No sé. Pero entonces, la primera semana yo fui a la Universidad Nacional y me dijeron, ¿quién te dijo que hay una maestría en literatura aquí? Y yo, pues nadie. Y por eso yo escribí hace como 6 meses. Y me dijeron, pues no hay. En los Andes y en la Javeriana sí hay. Yo arrimé a esas universidades y en ese entonces costaba como $20,000 el año para hacer la maestría como extranjero. Yo no tenía ese tipo de dinero en el banco, entonces como que busqué otra excusa para estar en Colombia y busqué trabajo. Encontré 3 trabajos rápidamente, ninguno me servía. Después del tercero... ¿Y cuáles eran estos trabajos? Primero era como enseñanza de inglés en un instituto. Pero me mandaron por toda la ciudad en buses. Entonces yo pasaba... Un clásico, sí. Pasaba mucho más tiempo en bus que enseñando y no ganaba nada de dinero y pensé, no, eso es horrible. Ujú. O sea, sí conocía mucho de la ciudad por la ventana del bus, pero, Ujú. o sea, nadie quiere pasar todo el día en un bus. Entonces, sí, renuncié, conseguí otro trabajo haciendo traducciones de cuartillos. ¿Cartillas? No, cuartillos, que es una medición... Cuartillas, la medida de los periódicos. Sí, cuartillas, No entiendo qué es una gracias. cuartilla. Es una medida de impresión de como una unidad de texto en un periódico impreso. Ah. Mira. Y cuartilla. ¿Y qué es un periódico? Pero en esa época, en la época del internet joven, no había nadie haciendo traducción de noticias latinoamericanos. Ujú. Entonces, yo fui contratado para hacer traducción de noticias y subirlo al internet. Me contrataron un viernes. El lunes hubo una reunión extraordinaria a la cual no fui invitado. ¿Del periódico? De ese sitio de traducción. Ya. Sí. Y el martes me llamaron para contarme que se habían declarado bancarrota y, bueno, no había trabajo.
que quizá había una razón por la que no se traducían las cosas. Sí. No, pero yo conocí a varias personas que trabajaban ahí, estaban ganando como 180,000 pesos diario. O sea, eso era muchísimo dinero en el año 2000. Y entonces yo estaba feliz que me habían contratado. Pero no. ¿Cómo se llamaba la publicación, si puedo preguntar? Ni idea. Ni idea. O sea, nunca trabajé ahí. Sí. El tercero habría sido buenísimo. Me contrataron para... Pues bueno, me estaban así como coqueteando la universidad externado para ser profesor de inglés de la universidad. Yo organicé con la señora que era como la jefe del departamento de inglés y me dijo, no, venga tal día para una clase, ¿sí? Y basándose en cómo te va en la clase y cómo estás con los estudiantes, entonces pues decidimos si te contratamos o no. En la mañana de ese día que tenía que dar la clase, yo supongo que me dio dengue. Que sí, yo me desperté medio muerto. Sí, o sea, no podía mover, tenía una fiebre. Yo le llamé, mira, no puedo ir. Y entonces como que la señora, ay, qué pena, pues estamos desesperados para un profe. Seguramente eso no fue para ti. Entonces yo como en béisbol 3 strikes y fuera. Entonces yo pues empaqué mi maleta, despedí del hostal. Y pues habían pasado como 3 meses y había hecho amigos ya en Bogotá. Me despedí de ellos y yo, pues bueno, voy a viajar el país antes de que me quedo sin dinero. Fui a Boyacá, conocí toda esa parte un rato. Fui a San Agustín, que era impresionante, Popayán, y llegué a Cali y era maravilloso. O sea, el calor que hoy sí me molesta ya, el calor era lo que en mi imaginación iba a ser una ciudad tropical. Sí, que tengo un par de amigos que acaban de pasar por Bogotá. Ajá. Venían de Nueva York y pasaron por Bogotá. Y lo que dijeron fue que se bajaron en pantaloneta y inmediatamente se dieron cuenta que cometieron un error. ¿No? Sí. Que esperaban palmeras, como el señor y señora Smith, que Bogotá es un par de chozas con palmeras. Y sí, el frío. Yo sabía que iba a ser frío, pero no entendía que era frío todos los días, todo el día. Y todo el año. Y todo el año, Que sí. acá nosotros tenemos 2 estaciones y es calor y calor húmedo. Y en Bogotá es frío y frío húmedo. Sí. No, como dicen, Bogotá no tendrá 4 estaciones en un año, pero tiene 4 estaciones en un día. En un día, sí. Es verdad. Entonces sí, Cali me quedé. Conocí a mi esposa y pues rápidamente, de hecho. Y busqué un trabajo y empecé a trabajar. Y pues eso ya era mi excusa de estar aquí. Solamente como... Pero esa excusa, perdón que te interrumpa, esa excusa era para quién? ¿Era una forma de simplemente justificar tu estancia aquí? ¿Era un tema jurídico, legal, de que tenías que tener una razón de estar aquí para tener una visa? ¿O le tenías que dar explicaciones a tu familia de por qué decidías quedarte en Colombia? Pues un poquito de todo eso, sí. O sea, yo necesitaba, para mí, una razón de... Porque, bueno, uno ve... Sí, o sea, todos esos hashtags en Instagram, van life, y la gente como haciendo el vago ahí. Van life. Esa debería haber sido mi obsesión. Recientemente me suscribí a una comunidad de van life y para ver fotos y todo eso y es lo máximo. ¿Qué es, perdón? Van life son como gentes que adecúan vanes, carros grandes, una van pues, para vivir ahí. Y los trabajos que hacen son espectaculares. Y va desde ponerle un colchón a la parte de atrás de una van e irte de vacaciones por el país y conocerlo así, a vivir completamente en una van después de meterle pues dinero y adecuarla y tener ahí baño y ducha y lo que sea, y la cama, y son unos sitios espectaculares. Y el van life es como... No pagar renta, te puedes mover por donde sea, no tienes que usar zapatos. Ser pobre con estilo, realmente, sí. Es realmente lo que... Es como un pobre privilegiado. Es como... Sí. Pues yo iba a ser muy crítico de van life, pero viendo tu emoción ahí de pronto dame la me crítica, dio, quiero oír la crítica, quiero oír la crítica. No, pues para mí, y no es solamente van life, ¿no? O sea, hay mucha gente que anda por ahí sin un razón de ser. Sí.
y la pasan bien y no hay consecuencias, ni hay rumbo, ni nada así. Entonces, para mí eso no me parecía bien. O sea, ya había pasado como 3 meses viajando. Claro. Sí, y mi rumbo era mi maestría en Colombia. Entonces, la gente me pregunta, sí, ¿para dónde vas? O sea, uno se encuentra con todos esos... Ustedes han viajado, ¿no? O sea, y han estado con mochileros. Sí, claro. O sea, ellos hoy estoy aquí, mañana estoy allá, vamos a hacer tal cosa, vamos a subir esa montaña, vamos a hacer el canopy aquí, Sí. vamos a meternos a esa cascada. O sea, es muy bacano, muy bonito, Sí. hace para un Instagram espectacular, pero no hay un fin. Una misión, Sí, no una hay- meta. Ahí- Sí. Eso que estás diciendo me parece muy interesante por 2 razones, digamos. Por un lado, una anécdota personal un poquito. Cuando yo vivía en España, había mucha gente que estaba de paso. O sea, de paso de manera como que sí, yo voy a ir aquí un año y me interesa ganar como exacto. Soy profesora de inglés, conocía a muchos americanos que eran profesores de inglés y les interesaba básicamente ganar lo suficiente para poder salir de noche 2 fines durante la semana, la verdad, porque en Madrid pues se sale siempre. Y plata para viajar los fines de semana y eso es lo que me interesa y verdaderamente no sé qué viene después, pero por ahora estoy aquí. Y eso es claramente un rasgo muy, muy marcado de muchos americanos y europeos que terminan en Colombia. Pero veo que claramente pues tenías una vocación de permanencia mucho mayor, pues ya llevas aquí 20 años. ¿Cómo ha sido encontrarte, cómo ha sido el encuentro con esos personajes a lo largo de estos 20 años? Pues bueno, uno de mis buenos amigos aquí es el dueño, o ya no es el dueño, pero era el dueño de primer hostal de viajeros en Cali. Se llama La Iguana. Uh-huh. Y pues yo me veo con él. Y él es un residente desde el año 94, ¿sí? O sea... Residente, es decir, residente, ya sí, en ese punto llevaba tiempo acá. es suizo, ¿sí? Ajá. Sí, y entonces como que él pasaba todos los días escuchando las mismas historias de esa gente de paso, ¿no? O sea, de dónde habían venido y para dónde van. Sí. Y pues Cali, hay una ruta obvia en la cual se encuentra Cali. ¿Qué es cuál? De hecho. Pues son los que o van hacia Panamá o los Ajá. que vienen hacia Argentina, hacia ok. Argentina, sí. Hacia el sur, pues. Sí, y entonces pues pasan por Cali, de pronto van a Buenaventura o a las playas del Pacífico a ver, las ballenas, Ajá. o van a San Cipriano. Si son muy conocedores del lugar, van a Lago Calima para hacer kitesurfing o algo así. Pues ya hoy en día todos están bailando salsa. Ujú. Pero él escuchaba noche tras noche la misma historia, ¿sí? Contado por diferentes voces. Y para mí, a mí me habría hecho loco, Sí. ¿sí? Pero pues él se enfocaba menos en la historia, más en la persona, ¿sí? De dónde era y cuál era su fin en la vida, no solamente en su viaje, ¿no? ¿Y cuáles eran esos fines? No, ni idea. Habría que hablar con Urs. No, ahí creo que, digamos, muchas personas toman el mochilerismo y todo eso como un espacio para responder esa pregunta. Como gente que no tiene como ningún bagaje cultural, que sienten que no han conocido mundo y que dicen, bueno, esta es la manera. Que es una parte que con la que yo tengo conflicto de los viajes también. Que, por ejemplo, yo casi que resiento la experiencia turista. Que para mí la experiencia turista es una versión como tan, como, ¿cómo se dice? Como sanitizada de un lugar. Es el Starbucks del café. Es como que todo esto está curado. Es que vamos a comer. Ay, ahí hay un McDonald's. Sí. Sí, o sea, no hay muy poca aventura en el turismo, ¿no? Es eso, Sí. como esa versión que es como... Sí, que es como curado para ti, como todo presentadito y todo eso, que yo siempre he valorado mucho. Que creo que pues mi primera experiencia grande de viaje fue irme a estudiar a Texas y que valoré mucho el hecho de como que estar con la gente del espacio. Que digamos, y cuando me mudé a Nueva York, que estuve un año en Nueva York trabajando, por ejemplo, como que nunca me molesté por hacer las cosas turísticas. Porque para mí la experiencia de Nueva York no era ir al MoMA y al Whitney y a ver la Estatua de la Libertad y montarse en esto y ir al Brooklyn Bridge y lo que sea. Para mí la experiencia de estar en Nueva York era vivir en Nueva York y hacer lo que sea que hicieras allá. Pero yo creo que estamos confundiendo dos cosas
qué es la experiencia de vivir en un sitio y la experiencia de visitar un sitio. Pero que, digamos, cuando yo voy a un sitio, por ejemplo, una vez fui a Washington 3 días, mientras que estaba en Nueva York, que tenía una amiga que vivía ahí. Y sí fui a museos y cosas, pero me interesaba más como sencillamente ver y como pegarme de la experiencia de mi amiga de esa ciudad. Yo resiento mucho esa narrativa por dos Sí, razones. por favor. Y es... Por un lado me parece que... Y hay distintos... Yo creo que claramente hay distintas formas de viajar. O sea, y una cosa es cuando uno va a visitar a un amigo o a alguien cercano, un familiar que vive en otro lugar. Sí, claramente el acceso y cómo entramos y cómo accedemos y experimentamos el lugar es distinto porque está mediado por una persona que es, hablamos unas comillas del tamaño del mundo, local. Sí. ¿Sí? Y eso es una experiencia de viaje que es, pues no sé, bastante particular. Sí. Y la experiencia de visitar un lugar, yo creo que esta narrativa es que no hagan lo turístico, es una posición muy, muy, muy soberbia. Y sobre todo cuando viene de personas, cuando esto lo dicen personas, voy a decirlo así, del norte global, por decirlo así, que vienen y digamos llegan a una ciudad como Cali, es que yo quiero ver lo que hace la gente de verdad o la gente que vive aquí. Empecemos porque una ciudad son 1000 ciudades, o sea, cada persona tiene su ciudad y pretender que uno tiene la versión como autorizada de una ciudad es pues como lo más ególatra que puede haber en muchos aspectos. Y me parece que a la larga es muy desacertado uno decir yo puedo llegar a un lugar a acceder la realidad, ¿qué realidad? Y por otro lado, y digamos, eso por un lado, y por otro lado es que, mejor dicho, yo creo que el turismo como lo entendemos y como lo menospreciamos en muchos aspectos, pues es una industria que ha evolucionado muchísimo. Sí. El turismo de Airbnb y de las 36 horas del New York Times y el Lonely Planet sigue siendo turismo, sino que está empaquetado distinto para que no se sienta tan artificial. Te pregunto, Sebas, en mi experiencia, ¿en qué momento dejo de ser turista? Wow. Yo arriesgaría una definición de no turista. Yo creo que uno deja de ser turista cuando comienzan las rutinas. Sí, bien. Creo que cuando uno va a un sitio como bastantes veces y como le dicen lo de siempre, uno ya empieza a ser de un lugar, uno ya empieza a ser parte del paisaje. Yo creo que uno deja de ser turista cuando se convierte en parte del paisaje. Les comparto una anécdota. Por favor. Mi esposa le encanta bailar salsa. Le encanta. Yo puedo bailar, a mí me gusta, pero no es algo que me encanta. Entonces ella va sola muchas veces a los lugares de baile. O sea, su favorito es la Topa Tolondra, que ya se ha vuelto famoso a nivel... Es un referente internacional. Sí. Y entonces ella va el miércoles porque le parece que el miércoles no está lleno de la gente que está practicando sus pasos de las escuelas de baile o mis paisanos, ¿sí? y yo me acuerdo una noche que ella se había ido y regresó temprano, como las 11:30, que es temprano. Sí. Para una noche de bailar salsa es muy temprano. Entonces ella regresó a la casa y yo estaba ya como alistándome para dormir y ella me dice, ¡hueputa, gringos! el sitio estaba lleno de gringos, no había nadie con quien bailar, estos hijos de puta. Y yo, ¿qué pasa con los gringos? O sea, ella no me trata de gringo, ¿no? O sea, obviamente yo soy algo diferente. No soy, ¿sí? Y yo te quiero entonces, yo creo que ¿cuándo uno deja de ser gringo? ¿Cuándo sos el gringo y cuándo no sos el gringo? Siempre seré el gringo. Siempre. Aunque no me tratan como el gringo si me conocen. Sí. ¿Sí? Pues bueno, no, es complicadísimo, la verdad. Por favor. Yo tengo un amigo Fercho que él me ve y él me dice, gringo, qué gusto verte. Sí, eso es su saludo para mí. Sí. Pero ese gringo cariñoso, sí, que... Sí. Que el gringo es de esas palabras que puede o puede no ser despectiva. Sí. Cada vez y literalmente, cada vez que monto un Uber, me pregunto, ¿y usted, señor, de dónde es? Y yo, pues, soy estadounidense. Sí, Estados Unidos. Tan curioso que todos nosotros queriendo irnos para allá y ustedes viniendo para allá. Y literalmente eso es... Siempre. O sea, de los miles de Ubers que he cogido, yo he tenido esa conversación miles de veces. ¿Y por qué, señor? Si puedo preguntar. ¿Por qué te quedaste?
He vuelto a tener como una respuesta muy resumida, Sí. que es que, no, pues en Cali me ha ido bien y ya. Sí. Sí, o sea, no sufro aquí y por eso estoy aquí y me gusta. O sea, no entro en más detalles y hago la reflexión de que si a alguien le va mal en un lugar, pues obviamente no es chévere y dan ganas de irse. Sí. Te quería preguntar porque no lo escucho porque creo que mi narrativa un poco del viaje o de, sí, haberme ido a estudiar en Texas y luego haber pasado un tiempo en Nueva York y luego volver a Colombia, que creo que yo tuve un poquito de la cura geográfica. Que hablando de aquello, de estar feliz en un lugar y de estar contento en un lugar, que creo que yo asocié por mucho tiempo como que el irme de Colombia con el lograr ser feliz, o como encontrar la felicidad en otro lado. Y que luego a donde vas, ahí estás. Que es como esa constante, que no sé si en tu experiencia tuviste algo de cura geográfica. No sé si hubo algo de eso en tu experiencia de venir a Colombia. Pues sí, siempre también sigue la pregunta de qué es lo que te hace falta. Ajá. Sí, y siempre hay cosas que hacen falta, pero hubo un momento en que había comprado un tiquete de vuelta de los Estados Unidos muy pronto, ¿sí? O sea, y dejé de dormir bien, o sea, me puse bastante introspectivo, no me sentía bien con el hecho de que me iba a regresar. Eso era en el año 2000, ¿sí? Y esto fue como después de este... Desde de este 6 trío meses, sí, seis sí. meses viviendo aquí y tenía ese etiquete, iba a regresar y pues lo cambié a uno abierto y sí, como que se me quitó todo ese peso de no poder dormir porque en fin de cuentas yo había ido de los Estados Unidos, no tenía hecha una carrera profesional, solamente estaba dejando a mi familia y mis amigos. Sí, y los lugares, pero no tenía mayor cosa allá, Un pues más allá proyecto, de eso, cosas así. sí, un proyecto, sí, no había hecho, una vida hacia el futuro. Mi futuro era venir a Colombia, Claro. sí, y entonces yo tenía esa frame of mind, sí, o esa idea. que El marco mental. sí, iba a venir a Colombia. Y entonces estando en Colombia, bueno, no es que estaba extasiado, pero sí era algo, todo era diferente. El caos y la violencia de la ciudad no me molestaba. Sí. Y aquí ya estamos hablando de Cali. De Cali ya, sí. Sí, no sé realmente cómo contestar tu pregunta original de que si era un fin feliz ya antes del fin. Ujú. Pero no, siento que no. Sí, siento que en ese momento estaba buscando qué hacer en la vida y por ese momento era eso. Y ha seguido siendo eso estando aquí y haciendo mi vida aquí. ¿Cuándo regresaste a Estados Unidos por primera vez después de pasar un tiempo en Colombia? ¿Cómo ha sido volver a los Estados Unidos? Bueno, la primera vez era difícil porque sí, mi primer año aquí en Colombia no era bueno. No tenía un buen trabajo, no tenía una nevera en mi apartamento, había perdido mucho peso y entonces cuando al fin regreso, mis papás estaban súper preocupados. En el año 2000. En el año 2001, ya Ok. como había pasado como 18 meses por fuera del país. ¿Cada cuánto podías llamar o como hablar con ellos? Era complicado. Sí. Sí, tenía que ir a un café internet. Ajá. Trataba de hacerlo una vez cada 2 semanas, más o menos, sí. O sea, trataba que hubiera algo de constancia Sí. para que ellos no se preocupaban, porque, o sea, estaban preocupados. Cuando yo les dije, yo me voy para Colombia, se preocuparon. Porque, pues, bueno, es que decía el noticiero de Colombia. ¿Y cuál era la realidad de Colombia en Sí, el año 99? Sí, la verdad. Entonces sí, había perdido mucho peso y mis papás me veían medio calavérico y no querían que yo regresara. Pero yo les expliqué que no, mira, es por esas circunstancias Sí. del empezar
sin nada, sin contactos. O sea, mucha gente que llega aquí para vivir aquí es porque ya tienen un trabajo hecho, sí, alineado, tienen contratos y cosas así. Yo no tenía nada de eso. Entonces, pero justo después de visitar los Estados Unidos por la primera vez, yo empecé a trabajar en un colegio y eso me cambió la vida. Mi realidad me cambió completamente, sí. ¿Te compraste una nevera? Exacto. No, me regalaron una nevera. Ni siquiera tenía que comprarla. Wow. Y eso era como la primera vez de sentirme lo que sería el expatriado, ¿sí? O sea, el colegio bilingüe trata a los extranjeros como expatriados y Sebas y yo estábamos hablando de la terminología que íbamos a usar. Sí, yo creo que vale la pena volver a esas palabras. O sea, ¿cómo se usa el término expatriado, cuándo se usa y cuándo es un extranjero o un inmigrante? Pues el colegio de un expatriado tiene privilegios y no es algo diferente del nativo, del local, y es algo un poco mejor a veces, ¿no? O sea, se trata como eso. Y entonces yo tenía un sueldo mejor, me regalaron una nevera, me pagaron un bono para el arrendo. O sea, me hicieron la estancia muy cómoda, ¿sí? Que es parte del negocio de los colegios bilingües que quieren tener hablantes nativos y todo eso, ¿sí? Y en ese sentido, o sea, me imagino que en los años duros bueno, primero la guerra, la guerra del narco contra el Estado colombiano que fue tan fuerte en los 90s y después, digamos, cuando ya estuvimos en el borde del Estado fallido, pues esos años del 99 al 2002 con el Caguán y el desorden en general del país, me imagino que era muy difícil convencer a un profesor y profesora o profesora americana o europeo que se vinieran a Colombia. De acuerdo. Entonces ustedes eran, o sea, ante la poca oferta, eran un material muy codiciado. Sí. Y nos trataron bien. Y pues yo conocía gente que pues había llegado para trabajar y que estaban aquí haciendo sus vidas. Porque antes que eso yo realmente solamente estaba asociándome con más que todo colombianos bilingües en el trabajo del instituto y uno que otro extranjero, ¿sí? O sea, un canadiense, un inglés. Pero tenía muy poco contacto con otros extranjeros. Ya en el colegio conocí a un señor maravilloso que había llegado a Colombia en el año 80 y pico, ¿sí? Un inglés que todavía está aquí. Y sí, o sea, sí, esas personas que han querido vivir una vida colombiana. ¿Cómo se alinean esas metas? Como que ¿cuál es ¿Hay alguna razón recurrente que las personas discutan para como querer estar aquí y como para haberse venido, pues? ¿Como hay algún patrón que surja en esas experiencias? Estoy pensando en qué será lo que tenemos en común. Sí. Yo creo que todos tenemos algo de inconformidad con los lugares de donde venimos, ¿sí? Sí, que estamos inconformistas con respecto a... Y eso, no sé si eso es propio del extranjero en Colombia o de pronto es común en muchos extranjeros alrededor del mundo, ¿no? Sí, la gente que ya no quiero vivir en mi lugar, en mi país, quiero vivir en otro país porque ya me harté. Pero también, o sea... todos tenían como muchas ganas de trabajar en Colombia o de trabajar en educación en Colombia, que me parecía interesante también. Y en esos colegios bilingües, tratando con estudiantes de privilegio, uno se siente que, bueno, de pronto mi pensamiento y mi voz podrá tener como un oído simpático o tener un impacto importante.
Sí, con personas que, dada su educación, pueden estar en posiciones de mucho poder en años. Sí. Así lo justifiqué yo. Sí. Sí, y mi postura o mi posición expatriado, sí. Pero sí, el expatriado es eso, es como, es una... Y lo que había dicho Alejandro antes es que el expatriado es blanco, casi siempre. Sí, que expatriados es blanco y si es marrón es inmigrante. Es inmigrante. Ajá. Entonces, sí, nadie nunca me ha dicho inmigrante. Ajá. Mientras que yo veo la televisión y el discurso es sobre los inmigrantes. ¿Sí? La televisión gringa, ¿sí? En CNN y todo eso, hablan de los inmigrantes, los mexicanos, los de Siria, Y sí, obviamente tienen una connotación muy negativa en los medios y en la mente de la gente. Y bueno, por eso yo utilizo la palabra extranjero. Y extranjero es, sí, el que viene desde afuera. Sí, que tiene un aire de neutralidad. Sí. Y es interesante cómo conceptualizamos quiénes son extranjeros y más extranjeros que menos extranjeros. Porque, por ejemplo, yo conozco un peruano y es como, no lo catalogo como el extranjero en Colombia. Es como que, el vecino. Sí. Este es el vecino. Este man vive a un par de cuadras de aquí. Y ahora los venezolanos, que sí son... Que se convirtieron en inmigrantes. Tienes toda la razón, porque hace 10 años... Depende de qué tanta plata traigan detrás. Es eso, sí. Que uno... que los inmigrantes son algunos. Y que creo que... Sí, como que hay una connotación enorme encima de esas palabras de quiénes son inmigrantes y quiénes son, pues, un vecino más y quiénes son expatriados. Que sí, tiene muchísimo que ver con esa libertad económica y, pues, privilegio económico. Sí. Volviendo a aquello de la inconformidad, que creo que como que tenemos una relación constante de que yo siempre la he sentido como al mismo tiempo resentimiento y envidia con Estados Unidos. Ajá. Porque es como que, estos gringos, pero al mismo tiempo es que, no, pues allá las cosas están muy bien, está muy organizado todo. Que yo recuerdo en las clases de sociales cuando hablamos de la historia del mundo y todo eso, que como que en 15 minutos se podían ver ambas. Como que no era mucha la distancia que recorrer desde, no, sí, pues que ya la infraestructura está muy bien y como que todo está muy organizado. No, es que esa gente, ellos se creen los dueños del mundo. Imperialistas. Exactamente. Que es un diálogo que constantemente está. Y creo que la pregunta que hace ese conductor del Uber es como, ¿uno por qué deja eso tan bueno? Sí, es eso también. Y ellos, muchos han tenido sus experiencias viviendo en el extranjero. Muchos. Y de hecho, me sorprende cuánta gente ha vivido por fuera. Y sobre todo no por la experiencia, sino por la economía. Ajá. Sí, o sea, van, hacen sus dólares, regresan, compran un carro, trabajan por Uber. Sí, y ya son independientes, ya pues no es el mejor trabajo del mundo, pero nadie les está jodiendo para hacer y cumplir y ya. Pues eso es, sí, una versión muy simple, pero sí. Pero también me hacen recordar las muchas personas que en mi viaje me decían, tú eres estadounidense, que ya mi hermana está como por cruzar por el hueco y yo no sé qué. O le vamos a mandar que conoces a alguien en San Antonio, sí, o sea, en México sobre todo. Todos los mexicanos querían ir. Por eso es que toda esa gente me estaba llamando. No, pero yo siempre les respondía, mira, es que ¿estás sufriendo aquí? O sea, esa idea de que si uno no está sufriendo en el lugar donde está, no hace falta ir a buscar otra cosa. Y pues bueno, eso, decir esas palabras me hacen pensar si yo estaba sufriendo en los Estados Unidos. Y bueno, ya verán en el otro episodio. No, la verdad, o sea, había sufrimiento. En mis experiencias allá había sufrimiento, ¿sí? Pero era por las injusticias que yo tenía conciencia. Sí, no era un sufrimiento. Yo no tenía hambre, yo no estaba sin casa, yo no me iban a matar ni nada así. Ese tipo de sufrimiento que hace la gente viajar. Sí. ¿Sí? Pero ahí me interesa, digamos, andar un poquito en este tema de
de que dijiste que eras testigo de injusticias allá. Sí. Pero entonces, ¿cómo es la respuesta a las injusticias de allá venirse a pensar en injusticias de acá? Los temas que más me rayaban allá eran como temas de racismo sistémico, de el uso de cárceles para hacer dinero y segregar gente y oprimir gente. Esas son las cosas que me indignaban allá. Y también, o sea, estaba la cuestión de el estadounidense o los Estados Unidos imperial. Sí, o sea, sí, ya es un discurso muy anticuado. Sí, es un discurso marxista, yo no sé qué. Y he cambiado un poquito en mis ideologías, pero mis indignaciones viendo el sufrimiento y la injusticia acá son iguales. ¿Sí? La sensación que da ver una injusticia, ver una persona que está consumido por el hambre o consumido por el hambre y la droga y la pobreza, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Y aquí hay una sensación casi completa de impotencia de cómo cambia los males del sistema que ha creado esa gente. ¿Que ha creado a quienes? ¿A los que sufren? Ah, sí, a los que sufren. Pero, en ese sentido, no, pero creo que insisto en mi pregunta. O sea, si en ambos lugares hay injusticias, me he dicho, ¿cómo la respuesta a tu indignación allá fue venirte para acá? Mejor dicho. Yo tenía 23 años también, Sebas, ¿no? O sea, sí. Tenía 23 años. Yo creo que hay algo de la impulsividad de un joven. No era disciplinado, era reaccionario. Pero a mí me cuadra en cierto sentido, porque pensándolo desde como que allá están intentando una cosa, como que, o que hay un aire de que allá hay una revolución que está intentando hacer algo, mientras que quizá la sensación en California era pues que las cosas están manteniéndose igual, que no hay como un movimiento, que es como que mirando hacia Colombia y pues recibiendo un mensaje fragmentado de qué es lo que está ocurriendo en realidad y un mensaje diferente de distintas fuentes, que a mí me cuadra el decir, bueno, pues veamos qué es lo que está pasando. ¿Qué voy a hacer? Sí, ¿qué puedo hacer? Y ya tomando la decisión, o sea, yo creo que tu pregunta es parte de a lo que Alejandro me está ayudando con una respuesta, pero también yo creo que estás indagando pues sobre el hecho de que yo me quedo aquí y qué ha pasado con mi revolución. ¿Sí? ¿Algo así? No, pero podríamos responder esa pregunta también. No, pues... no, ya mi revolución se ha desvanecido un poquito. O sea, ya no soy el tipo que tira bombas Molotov. que de hecho nunca fui. Exacto. Sí. Sí. Y me di cuenta, o sea, estando aquí me di cuenta que yo no podría portar un arma. Sí, no podría hacer eso. Entonces, yo veo, por ejemplo, los movimientos de Occupy Wall Street, los indignados de España, que ya esos movimientos son viejos. Hoy en día, los movimientos de los Antifa en Estados Unidos que están combatiendo los movimientos nacionalistas blancas. O sea, esa gente tengo mucho respeto y quisiera poder compartir en sus acciones y a veces en mis acciones aquí que son muy distantes a su contexto, hago reflexiones y hablo con gente y hago lo que puedo para apoyar esa lucha con que identifico, ¿no? O sea, no me he desconectado de ese movimiento hacia un futuro más equilibrado o con más equidad. Sí, no he cambiado en eso. Pero, o sea, no tengo ese fuego adentro que me está impulsando a buscar una pelea. No, y en ese sentido yo creo que todos trascendemos, o sea, pues eso
todos tenemos impulsos o sea, tenemos convicciones que se mantienen, simplemente cambia la forma como las manifestamos. Eso no tiene nada de... Pues sí, eso digamos no tenía resistencia frente a eso, pero digamos sí tengo otra pregunta que me intriga mucho, que quiero hacer, y es obviamente te viniste buscando, por decirlo así, la verdad sobre Colombia, ¿cierto? Sí. Te estaba recibiendo unos mensajes en Estados Unidos, decía Sí. la Colombia del New York Times, quería venir a ver qué estaba pasando verdaderamente aquí. Y yo creo que los colombianos estamos acostumbrados a los estereotipos que existen sobre nosotros en el exterior. Te quería preguntar, ¿cuáles son los estereotipos de los colombianos sobre los gringos? ¿Y cómo han evolucionado en tus 20 años acá? Bueno, a ver si me acuerdo. Pues un gringo obviamente es el que aspira coca, ¿sí? Un gringo es el que solamente piensa en Gringolandia como su hogar y como el mundo entero es Gringolandia, que no hay más allá de sus fronteras. El colombiano muchas veces sí piensa que el estadounidense es un bruto, un gordo, un mal educado, no grosero, sino ignorante, ¿sí? Y no se da cuenta, o sea sí, son esas cosas, ¿sí? Pero es difícil porque el colombiano es tan formal en su comunicar y su hablar que realmente el colombiano nunca me ha dicho esas cosas en mi cara, ¿sí? O sea, nunca me ha confrontado con mi estado de gringo. Sí, pero esas son cosas que he captado, especialmente a través de mi esposa, que cuando yo la conocía o sea, ella me decía, yo soy anti-yankee. Ajá. Sí. Y yo, pues, afortunadamente no soy yankee. Sí, yo no soy un gringo. O sea, de hecho, eso era un refrán mío cuando conocía, yo soy estadounidense. Me presentaba así, yo soy de los Estados Unidos, no soy gringo. Y porque en México, o sea, gringo no tiene una connotación buena, ¿sí? Un gringo es malo. Que creo que el término viene de aquí estoy hablando, quizá intentando recordar esa historia, que creo que el término gringo viene de una guerra entre España y Estados Unidos por el territorio que es México, que ellos escribían pancartas que decían gringo porque se vestían de verde y no sé si es apócrifa. No sé si es bueno, no apócrifa. es yo recién leí, supongo que es la versión real, no me acuerdo dónde lo leía, pero yo he escuchado esa, Sí. Green Go Home por el color de los uniformes. Sí. Hay una canción de La Marina que Green grows the grass on the... y entonces no era Green Go Home, sino que estaban cantando la canción. Tampoco eso es la versión correcta. Ajá. Y ¿sabes qué? No sé qué es la versión correcta, sino que estas no son correctas. No, sí, Sí. mientras que lo decía, yo es que no, creo que todo esto es apócrifo. Sí, Como que sí, todas esas, sí. esas historias elegantes de cómo una palabra viene a ser, Ujú. que es lingüística popular, pues, que es etimología popular. Tenía que ver con la pronunciación de ciertas palabras. Ok. Sí, dijiste lingüística y se me vino eso. Sí, que era la pronunciación de algo. Sí. Como de griego o algo así. O sea, sí, una cosa que no tiene nada que ver con nada. Con nada, sí. Sí. Pero entonces, con respecto a las concepciones de un estadounidense o un gringo, eso me gustaba en Colombia, que gringo no es malo. O sea, puede ser, pero no completamente. El estadounidense tiene dinero. El estadounidense es gordo. Y no creo que han cambiado. O sea, porque yo creo que yo me monto en un Uber y el conductor me escucha hablar y se da cuenta que, bueno, este no es un gringo. Te quería dar el reverso de una pregunta que nos hiciste hace rato. ¿Cuándo fue el primer momento en el que te sentiste como un local? Uh-huh. Yo creo tiene que ver con la tienda de la esquina.
a la vuelta de mi primer apartamento. Que ellos, después de verme un par de veces, como se dieron cuenta que yo estaba viviendo ahí y me preguntaron el nombre. Uh-huh. Y después, cada vez que iba, me saludaban de nombre. Y entonces eso me hacía sentir que yo soy parte de ese lugar. ¿Sí? Andrés era el gordo de la tienda de la esquina ahí. Y hasta como que, o sea, yo no sabía que la gente tomaba copas de alcohol y cosas así en las tiendas y ellos me iniciaron en eso. Que sí, un roncito antes de que vayas a enseñar tu clase de inglés. Y yo, ¿en serio? Eso, o sea, sí, claro, no tomas mucho, ¿verdad? Pero sí, uno no. Ajá. O sea, me indujeron, no era que me iniciaron, me indujeron. Sí. Sí, sentí como, sí, ya residente. ¿Quieres ser parte del paisaje? Mm. Parte del paisaje. Parte del paisaje. ¿Tienes algo más? Matt, para una persona, ¿cuál sería un punto de entrada para una persona que quiera o pensar en la experiencia del extranjerismo o tener una experiencia como extranjero o no sé, como le queramos poner, algún libro, algún texto, alguna vaina que les pueda ayudar a empezar a pensar más sobre esto o a tener esta experiencia? Yo diría que una persona necesita un lugar hacia donde ir y algo que hacer allá, ¿sí? Y cuando uno tiene esas dos cosas, ya podría pensar en tener una experiencia, como hablamos, no típicamente turístico, sino como parte de una experiencia. No de visitante. Sí, no de visitante. ¿Sí? De ocupar un espacio y por eso, o sea, me causa mucha curiosidad la gente que viene a pasar tiempo en Cali para aprender a bailar, que eso es su excusa de estar en Cali. Sí. ¿Sí? Y me parece realmente maravilloso. Uh-huh. A mi esposa no tanto, porque ocupan espacio en ¿La topa de Londres? Sí, pero me parece que esas personas están teniendo unas experiencias auténticas. Sí. Y conociendo gente que de paso uno no conocería, ¿sí? Totalmente. Sí. Matt, si la gente te quiere seguir a ti o a tus proyectos en algún lugar, ¿tenés alguna red social o algún proyecto que estés sacando al que quieras dirigir a las personas? Pues bueno, yo tengo varios proyectos, pero es muy difícil porque yo no soy disciplinado ni constante. Tengo un blog donde escribo sobre mis paisajes humanos, ¿sí? Se llama Recognized Persona, es escrito en inglés, y sobre, sí, la gente que está allí en mi cotidiano, pero que yo no conozco para nada. Entonces son mis observaciones o sea... Casi sí. especulativo, ¿eh? Sí, un poquito. Eso es divertido. Y entonces eso es en WordPress. Entonces no sé exactamente, pero si buscas WordPress y Recognized Persona, ahí lo encuentras. Y próximamente estoy, ¿cómo se dice eso? Getting on the wagon. Sí. Montándome al bus. Montándome al bus del podcast. Ajá. Sí, y con un amigo austriaco estamos en el proceso de sacar La Tienda de la Esquina, donde dos extranjeros hablamos de cosas cotidianas caleñas con caleños y caleñas. Brutal. Y creo que para cuando saquemos este episodio estarán a ver entonces como, La Tienda de la Esquina, en donde puedan escuchar un podcast y probablemente lo encontrarán. Ay, ojalá que lo puedan encontrar. Que sea una excusa para tener una fecha de entrega. Sí, un poquito de presión nunca cae mal. Sí, nunca cae mal. Está bien. Sebas, si la gente nos quiere seguir, ¿dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a expertosdesillon@gmail.com. Si lo quieren hacer en 140 caracteres, lo pueden hacer a través de Twitter en expertosillon. Y por Instagram nos pueden seguir en @expertosdesillon. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es por Daniel Benavides. Matthew, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Fue un verdadero placer. Sí, todo un gusto. De acuerdo. Muchas gracias, muchachos. Mi nombre es Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Hasta la próxima.